días, profe. Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de lengua. Voy a compartir pantalla para trabajar el tema que nos corresponde el día de hoy. Siguen conectándose los demás compañeros. Bien, habíamos quedado en el tema del teatro, ¿verdad? Es el último tema que vamos a realizar el día de hoy. Tomen en cuenta que el día jueves van a tener la evaluación. Así que el día miércoles vamos a trabajar en la evaluación sumativa y en los trabajos trabajos invertidos, que son las clases invertidas. En eso vamos a trabajar el día miércoles y el día jueves vamos a trabajar en lo que es la evaluación y la lectura. ¿Ok? Primera hora la evaluación. Primera hora la evaluación y segunda hora vamos a trabajar en lo que es la lectura. ¿Sí? Aquí habíamos quedado el día de ese día. Hemos hablado de lo que No, es. ya habíamos acabado eso. Sí, ya lo sé. Voy a explicar. Habíamos hablado acerca de la estructura, habíamos hablado del comportamiento del texto dramático, ¿sí? También hemos visto los elementos de la obra dramática, ¿sí? Entonces, a base de lo que habíamos visto en la página 159, vamos a resolver el taller de la página 160, ¿sí? Tomamos en cuenta lo que habíamos visto la semana pasada. La pregunta 1 dice, busca el Yo ya hice, significado. profe. A ver, no le he pedido que hagan. Así que hoy día vamos a hacer la página 160. Si usted la hizo mejor, no hay problema. Pero yo no he pedido que lo hagan todavía. Hoy vamos a trabajar en la página 160. ¿Sí? Busca el significado de las siguientes palabras y escríbelas. Vamos a buscar el significado de cada palabra. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a buscar el significado? En internet, ¿verdad? Entonces tenemos aquí cencerro, gaznápiro, bufón, tontaina, fiarte, y plasca y chapeo. ¿Ya? Entonces, estas palabras que vamos a hacer, vamos a buscar el significado en internet de cada una, ¿sí? Y vamos a escribir el significado completo. No es que vamos a escribir, vamos a poner, por ejemplo, cencerro, ¿ya? Y usted va a escribir cencerro, que significa tal cosa y ya. No, todo el significado, o sea, todo el significado que le va a salir en la palabra. Igual va a decir, ahí va a decirle adjetivos, va a decirle nombres, verbos, dependiendo lo que diga, también se va a aplicar eso, ¿sí? Porque cuando usted va a investigar una palabra, usted tiene que poner a qué se refiere, ¿no? Si es verbo, si es adjetivo, ¿sí? Entonces vamos a buscar en internet, en este momento, palabra por palabra, y luego voy a ir preguntando uno por uno qué encontró y cómo colocó. ¿Listo? Entonces vamos a buscar la primera palabra que sería cencerro, ¿sí? Ya que el señor Sebastián ya ha hecho, comparta, señor Sebastián, qué significa la palabra cencerro. Campana de metal pequeña y generalmente tosca. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Que se cuelga en el cuello de la red, eso también tiene que poner. ¿Por qué? Porque si no sabemos, si usted se pone campana de metal pequeña y generalmente tosca, pues vamos a pensar, bueno, cualquier campana. Pero entonces cuando dice usted que se cuelga el cuello de las reses, entonces quiere decir que es lo que se coloca en un ganado, ¿verdad? Y hay una segunda opción, instrumento musical de persecución con forma de esta campana, generalmente sin badajo y con los lados rectos que se toca golpeándolo con una baqueta. Entonces, siempre por una vez se le va a salir dos significados, tienen que colocar los dos. Por eso hay dos líneas. En el primero pueden poner uno y ponen campana de metal pequeña, generalmente tosca, que se cuelga en el cuello de las reses. Y en el 2 pueden poner instrumento musical de percusión con forma de esta campana, nada más. ¿Listo?
Por eso tenemos dos líneas. ¿Por qué? Porque siempre a veces le sale dos significados, ¿verdad? Entonces, Sebastián, coloque el segundo significado también. Siempre le sale dos. En este caso, utilicen la letra de forma clara y no tan grande para que le pueda quepa ahí en cada línea. Si a Sebastián ya no le cabe lo que dice que se cuelga el cuello de la red, ya no le coloque. Solo coloque el significado 2, Sebastián. ¿Sí? Listo, vamos a hacer Ya. esto. Ya, ok. Así mismo seguimos con la otra que dice Garnápiro, ¿verdad? Igual, como ustedes saben, esto de investigar es fácil. ¿Por qué? Porque en internet usted coloca ahí y, y le sale, ¿verdad? Y le sale dos significados. Si es que no le sale dos significados, solo colocan uno. Pero colocan uno, punto, y ahí ponen el significado. Abajo ponen dos puntos y colocan. ¿Ok? Eso quiere decir que el significado 1 y el significado 2. ¿Ya? Hay algunas que casi no tienen significados cortitos, ¿Cuál es eso? como gasnápiro. A mí solo me parece torpe. Ya, pues si le sale solo torpe, entonces por lo que solo torpe. A ver, vamos a buscar. Ahí dice que es un adjetivo, nombre masculino y femenino, persona, que es tonto o torpe. Así tiene que colocar, ¿ya? Entonces puede ser un adjetivo, nombre masculino y femenino y persona, que es tonto o torpe, ¿ya? Sí, está bien, Sebastián. Entonces solo eso. Porque hay unos que no le va a salir. Por eso le dije, si le sale dos, bien. Si no, pues ya, solo uno, ¿verdad? Y así mismo el resto. Tontaina igual, profe, también no tiene significado. ¿Cuál? Tontaina. ¿Dónde está eso? La última. Ah, tontaina. No es tonta. Solo dice nombre común, adjetivo, colonial, persona tonta. Solo eso, nada más. A ver, ya póngale eso entonces. Tontaina. Sí, solo eso. Igual pónganle ahí coloquial, porque es importante colocar eso porque, Pero fiarte no hay. ¿cómo? De fiarte no De fiarte no hay, pero hay una palabra más o menos parecida que es dicho. Yo puse dicho de una persona, asegurar que cumpla lo prometido. Fiarte. Fiarte. Ya vamos a ver. No tiene significado de fiarte, no me parece. Ya. ¿Y usted qué le colocó? Yo le puse dicho de una persona, 2 puntos, asegurar que cumpla lo prometido. O sea, de que fiarte, como de que De fiar, dicho de una confiar persona. en una. De, Dicho de una persona, puse dicho asegurar de una persona, 2 puntos, asegurar que cumpla lo prometido. que cumplirá lo que Cumpla lo otra prometido. promete. O pagará. Ya. Y ese sería. Sí, es de fiar. Ese se encuentra en la web. Listo, sí, está bien. Sí, eso Ya. no aparece ahí de una, como en diccionario. Profe, de Ajá. Plasca tampoco me sale. Plasca. Y no hay en el diccionario. Solo puse sensación de gusto intensa y Ajá, sí. Plasca. ¿sí está bien? Sensación de gusto intensa y profunda. Sí, exactamente, sí está bien.
Sí. Ya, entonces Chapraski y chapeo. Tampoco me Ador- gusta. yo puse adornar o cubrir una cosa, un objeto con chapas. Vamos a ver. Ahí sí intentar buscar en la web. Cuando le sale así, le buscan ahí porque ahí tiene que ser. Yo puse adornar o cubrir una cosa o objeto con chapas, que chapa significa como una cosa de metal, como un zinc. Ya déjame ver, aquí encontré algo en la Real Academia de Lengua. Dice chapeo, sombrero, prenda para cubrir la cabeza, otra entrada que contiene la forma chapeo, chapear. ¿Ya? Consulta de la semana. Ya, entonces, chapeo dice que es sombrero, prenda para cubrir la cabeza. Con chapeo, de chapeo. O también la otra forma sería chapear. Vamos a ver qué dice chapear. Chapar, cubrir con chapa. Limpiar la tierra de melez y hierba con el machete. Chacolotear. Medrar. Mejorar la fortuna. ¿Ya? ¿Usted cómo le había puesto, Sebastián? Sebastián. Yo la voy a adornar o cubrir una cosa o objeto con chapas. Ya, entonces ahí póngale el significado 2 y póngale sombrero, prenda para cubrir la cabeza. Y ahí mismo póngale otra entrada, chapear, nada más. Sí, ahí serían las dos. Póngale las dos. Porque esto sale en la Real Academia de Lengua. Listo, entonces todos tienen, todos hicieron. ¿Alguien que le falte todavía? Comente para ayudarlos. Para ayudaros. ¿Alguien que le falte? Todos tienen lo que significa cencerro, gaznápiro, bufón, tontaina, fiarte, plasca y chapeo. Todos investigaron. Bueno, como no dicen nada, quiere decir que ya están, ¿verdad? Ahora dice, marca con una X la imagen que muestre un cencerro. ¿Cuál es un cencerro? Ya como ya vieron qué significa cencerro. La primera. Ya, marque la que usted, ya dicen la primera, otros dicen la tercera, marquen la que usted que le ponga una X, nada más. Una X donde sea. ¿Ya? Entonces, si se reflexiona, ¿por qué crees que se compara la voz del rey con este objeto? ¿Por qué creen que se compara la voz del rey con ese objeto? Yo puse porque suena fuerte y sin sentido. ¿Ya? Dicen porque suena fuerte y sin sentido, ¿ya qué más? Bueno, esa es su idea, ¿no? Porque dice, le Sí. comparan la voz del rey con ese objeto, o sea, con el cencerro. Y tomen en cuenta, primero, para poder dar una respuesta, primero, ustedes ya saben lo que es un cencerro, ¿verdad? Entonces, un cencerro es tal cosa, es una cosa que se pone en el ganado, que sí que suena feo. Entonces, ¿por qué le comparan al rey? Entonces quiere decir que la voz del rey es molestosa, chillona, no sé, muy ruidosa. Y ahí explican, así como dijo Sebastián, pero bueno, cada quien tiene ahí su respuesta, ¿no? Tampoco es que va a copiar de lo que el otro dice. ¿Por qué crees que se compara la voz del rey con este objeto? Entonces te dicen, por esta razón, tal, tal, y explican, ¿sí? Y explican por qué, ¿ya? Luego dice, busca en el texto dos formas que expresan la risa de los personajes. Van a buscar en el texto dos formas que expresan la risa de los personajes.
está jiji y jaja. Exactamente, dos formas, exactamente. Entonces usted dice, pues en el texto encontramos las dos formas, las siguientes formas, juajuay, jiji, jojo, juju, como hayan encontrado, ¿sí? Pues siempre colocando, ¿no? Pues encontramos las siguientes formas, dos puntos seguidos, tal y tal, ¿ya? Así como lo dijo, bueno, en este caso sí está bien, ahí sí lo que dijo Sebastián, porque esas son las dos formas. Ahora, si alguien encontró otra forma, no hay problema, si encontró dos, tres, porque dice, busquen en el texto dos formas, entonces solo pide dos formas. Supóngase en el texto haya como unas 5 formas de risa. Usted escoja dos, o si solo hay dos, pues justamente las dos. ¿Ya? Si hay tres, pues escojan dos y coloquen ahí las dos formas de risa. Esa de forma de risa quiere decir cómo se reían, ¿no? Cómo le representaban la risa. Luego dice, ¿qué otros términos emplearías para indicar que un personaje se ríe? ¿Qué otros términos emplearías para indicar que un personaje se ríe? ¿Qué otros términos utilizaría usted? Yo puse jojojojo, una risa maligna. Ya puede ser. Pero ahí le explico, obviamente, ¿no? Dice, entonces usted hace este término tal, porque para representar la risa maligna o la risa terrorífica o la risa burlesca. Entonces todo depende, ¿no? De lo que vaya a colocar. Dice risa. Sí, pero ¿qué clase? El término, ¿ya? La forma en este caso. Listo. El siguiente, díselo, siguiente página 161. Imagino que ha terminado, ¿no? Responde a las siguientes preguntas de la lectura. ¿Dónde se desarrolla la historia? Primero, responde en la primera línea. ¿Dónde se desarrolla la historia? Ah, se desarrolla en mi casa, en el barrio, no sé, ¿dónde se desarrolla? ¿Quiénes son los protagonistas? Pedro, Juan, Ricardo y Roberto, ¿sí? En la primera línea contestan la primera pregunta y en la segunda pregunta, ¿ya? Entonces, ¿dónde se desarrolla la historia? Pues ustedes como ya leímos la obra de teatro, entonces si de pronto no se acuerda dónde se desarrolla la obra, vuelva a ver el teatro. Profe, A ver chicos, se me fue por un momento el internet, ¿ya? ¿Pues sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? sí, Ya, entonces, como les decía, ¿no? En la primera línea contestan la pregunta ¿dónde se desarrolla la historia? Perdón que no veo bien. ¿Ya? Contestan en la primera línea. lo del rey. Y en la segunda línea dice ¿quiénes son los protagonistas? Coloquen los nombres de los protagonistas, Pedro, Juan y Ricardo, o solo Juan y Pedro. Los nombres que sean de los protagonistas en este caso. Bueno, ahí como en este caso no ponen nombres, solo ponen a veces solamente ¿cómo se llama? El cargo nada más, entonces coloquen cuáles son el nombre de los protagonistas, ¿verdad? Solo los protagonistas. ¿Listo? Una línea para cada pregunta. En la siguiente dice, ¿en qué elemento del texto te basas para responder las preguntas anteriores? ¿En qué elemento del texto se basó para responder la pregunta anterior? Ah, en los siguientes elementos. En la primera pregunta me basé en el elemento tal y en la segunda elemento tal. Dígame, no lo escucho. Esa voz. No la escucho. Creo que es Carlos que tiene esa voz. Están hablándole pero con una voz diferente, profe. Modificador de voz. Le tenemos que enviar. Sí, pues obviamente que me tienen que enviar. Pero no van a enviar hoy, me van a juntar esta actividad con la de la actividad del día del jueves. Ahí me van a juntar la actividad. Sí, pero vamos a hacer en este momento. ¿Ya? Entonces dice, ¿en qué elementos del texto te basaste para responder las preguntas anteriores? ¿En qué elemento del texto se basó?
Entonces, los elementos de textos, como ustedes ya saben, habíamos visto recientemente. Bueno, la semana pasada vimos lo que eran los elementos del texto, ¿se acuerdan del teatro? Entonces, básense en lo que dicen los elementos del texto del teatro. Básense en eso para buscar en el texto del teatro, de lo que acabamos de leer, para decir, yo me basé en el elemento tal, o sea, en el título, en el subtítulo, ladillo, sumario, el cuello, cuerpo, todo depende, pero de qué tipo en este caso estamos hablando de teatro, ¿no? Entonces volvemos atrás, aquí. Y vamos a ver los elementos, ¿no? Elementos de la obra dramática, de aquí viene el diálogo teatral, los personajes, el conflicto y el escenario. ¿En cuál de estos elementos se basó para contestar las preguntas? ¿En el diálogo teatral, en los personajes, en el conflicto o el escenario? ¿Sí? Y explica, pues, obviamente. Todo es explicando, ¿no? Diálogo teatral, Ya. porque es la forma de expresión de los personajes, de los protagonistas. Exactamente, ahí puede poner así, ¿no? Pues, diálogo teatral, ¿por qué? Porque ahí se presentan los protagonistas y hablan acerca del conflicto o del problema que van a tratar. Entonces ahí se identifica fácilmente, en este caso, a los protagonistas, ¿verdad? Entonces, el diálogo teatral. Bueno, bien, Seba. Entonces el siguiente dice, explica qué relación hay entre el título de la lectura y el contenido del texto. Ahora sí, interpretación suya. ¿Qué relación hay? No, esto sí no quiero que nadie lo diga, no quiero que nadie diga, es esto, pero no. Esta a las 5 dejémoslo ahí, porque es una interpretación suya. ¿Qué relación hay entre el título de la lectura y el contenido del texto? ¿Cuál era el título de la lectura? Eso sí, ayúdenme. ¿Cuál era el título de la lectura del teatro? El teatro y sus elementos. No, pero en la lectura no tenía un título. El gorro de los cascabeles. Ya. El gorro de los cascabeles. Así era. Bueno, entonces, en relación a ese título, ya, en el título ese de los cascabeles, del gorro de los cascabeles, en relación a ese título, ya, ¿qué relación tenía con el contenido del texto? ¿Sí? Con el desarrollo, o sea, de lo que hablaron, de todo lo que dijeron. ¿Qué relación tiene? Eso lo van a interpretar ustedes, van a decir, tiene la siguiente, la relación es tal, bla, 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 y escriben ahí, ¿no? ¿Qué relación se tiene? ¿Por qué se enlazan entre sí el título con el texto en sí? ¿Ya? Bueno, esa pregunta 5 no la van a decir, ¿por qué? Porque esa es una interpretación suya. Escribe las causas de cada hecho. Aquí vamos a escribir las causas de cada hecho. El rey despide al conciliar. ¿Cuál fue la causa? Le dijo que su voz era fea de una forma muy mala. Ya, bueno. Si alguien más puede interpretar de otra forma, no hay problema. Ya, bueno, eso dice la causa, Sebastián. El rey contrata al bufón. ¿Cuál fue la causa por la cual contrató al bufón? ¿Cómo? ¿Cuál fue la causa? El rey dice contrata al bufón. Acuérdense de causa-consecuencia. Por una causa y una consecuencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, si hablamos de causa, no estamos hablando de consecuencias. ¿Por qué? El rey contrata al bufón. La causa por la cual le llevó a contratar al bufón. Profe, se le escucha entrecortado. Ay, chicos, se fue otra vez internet, pero bueno, ya volvimos. ¿Sí me escuchan? Confirmen. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Nico nos silenció. ¿Por qué le va a silenciar? Nico.
Ya. A ver. Continuamos con la actividad, ¿ya? Aquí escribimos la causa por la cual, por ejemplo, el rey contrata al bufón. ¿Cuál fue la causa que le llevó a contratar a un bufón? ¿Ya? Luego dice, marca con un visto la opción correcta. En la lectura, la expresión tiráis el dinero y la hacienda significa... Tiráis el dinero y la hacienda. ¿Significa qué significa? Malgastar el dinero, ahorrar, guardar los bienes o producir dinero. ¿Ya? ¿Cuál escogieron? ¿Qué pasó, Fernando? ¿Por qué no pueden hablar? Ya les dije que esto van a subir con la actividad del día jueves. No hoy. Jueves. ¿Por qué no puede hablar, Sebastián? ¿Por qué no pueden reactivar el micrófono? A ver, chicos, ya. A ver, actívenlo ahora. A ver, ahí. Ah, ya, profe, ya, sí, Ya. ahí, profe. Ahí sí. Listo. Ya. Ahí sí, profe. Ah, Ya. ya, profe, ahí sí. Listo. Esta actividad, como les dije, esta actividad la van a subir el día jueves adjuntando a la lectura que vamos a hacer el día jueves. ¿Sí? O hacemos razonamiento, una de dos, pero para el día jueves. Pero vamos a hacerlo hoy. Bueno, estamos en la pregunta 7, ¿no? Dice en la lectura la expresión tiráis el dinero y la hacienda, ¿qué significa? Lo otro dice en la lectura, la expresión tener los dedos largos, ¿qué significa tener los dedos largos? Tener dedos enormes, ser un ladrón, poseer manos delicadas, ser un bufón. Ser un bufón. Bueno, pero tomad en cuenta lo del texto. ¿A qué se refiere cuando dice tener Ujú. los dedos largos? Siempre en eso. ¿Y significa bufón? Bufón. ¿Verdad que esta es la base del texto? No a base de una interpretación ni nada, de eso, sino más bien a base de lo que dice, lo que interpreta el texto, lo que nos quiere transmitir a base de estas frases, de estas palabras, ¿sí? Escritura creativa, vamos a escribir, hacer una escritura creativa. ¿Dónde lo vamos a hacer? En Word, ¿sí? Por eso van a subir el jueves, porque esto se va a llamar un poquito más, ¿ya? Y se imagina y reescribe un texto dramático. Ustedes van a imaginarse y van a reescribir un texto dramático. Emplea el recortable de la página 215 y sigue el proceso que se indica. Pónganse en la página 215, ¿sí? En la página 215, ese recortable de ahí, a base de ese recortable, van a basarse para realizar la actividad. ¿Qué dice en la página 215? Alguien que pueda compartirme leyendo o detallándome cómo está esa página 215. Sí, pueden hacer en el cuaderno también, señorita Laje, obvio. Ya saben que pueden hacer en el cuaderno o en Word. Si usted quiere hacer en el cuaderno, no hay ningún problema. Pero basándose en la página 215. Pónganse en la página 215 y por favor me describen qué quiere decir o qué significa esa palabra, ese recortable de la 215. ¿Cómo está? Solo dice los pasos. ¿Qué pasos dice? Contar una historia en tiempo limitado, utilizar el diálogo entre personajes para desarrollar acciones y el conflicto de la obra, introducir acotaciones, es decir, indicaciones acerca de cómo debe presentarse la obra, ambientes, gestos o intenciones de los personajes, vestuarios, música de fondo, iluminación. Ya.
Y Dice hay, organizar el diálogo en actos, etcétera. pero hay un espacio para escribir ahí mismo o no? No. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el recortable 215? No lo van a recortar. Lo que van a hacer es guiarse lo que dice ahí y escribirle una escena. Así como está escrita la del rey y del bufón, van ustedes a inventarse una de escenas donde haya diálogos. Por ejemplo, puede ser Pedro, Juan, Pero Ricardo. corta, Por eso dice ilimitada, que quiere decir que no hay... corta, profe. Sí, por eso dice ilimitada, porque dice que no hay límite, puede ser corta, larga, puede ser 100 páginas, puede ser una página, pero mínimo tiene que ser una página, ¿sí? En este caso mínimo tiene que ser una página, ¿por qué? Porque hay un diálogo, puede ser escena 1, escena 2 y escena 3. Ya en la escena 1, no sé, se encuentra, en la escena 2 Profe, pasa algo. Dígame. aquí dice, organiza tus ideas en un esquema como el siguiente. Utiliza tu cuaderno. ¿Qué información considerarías al inicio? ¿Cómo indica los personajes entre sí? ¿Escribirás una o más escenas? ¿Qué personajes dialogarán primero? ¿En qué orden intervendrán? O sea, eso es para que tú organices tu idea. Por ejemplo, en este caso, primero identificas de qué quieres hablar, no sé, de algunos amigos que se van a la playa, alguna cosa, ¿no? Sí, pero toca hacer también ese No. mapa conceptual, ese esquema, No, ¿no? eso es solamente para que organicen ustedes. Ustedes lo único que Ah, van a ya. presentar a mí es la escena ya realizada, escrita en el, Ya. con el cuaderno. O sea, el diálogo, qué O pasó. en Word. ¿En Word también pueden? Puede ser en Word o en el cuaderno, como usted quiere. Ah, y otra cosa. Cuando hagan las escenas de diálogo, tomen en cuenta va a ser la problemática, cuál va a ser el problema y esas cosas, ¿no? ¿Sí? O sea, de qué van a hablar. Porque si ustedes van a escribir, por ejemplo, ¿Para cuándo, profe? para el jueves no les digo, el jueves van a subir Ah, ya. estas actividades. Por eso no era para hoy, porque esto es un poquito más tedioso, va a demorarse un poco más. Y tomen en cuenta que Ya pues. tomen, Profe, ¿eso la puedo hacer en el cuaderno también? sí, Laje, sí puede hacer en el cuaderno, como digo, sí puede hacer en el cuaderno Ah, o en ya. Word. Ah, ¿qué iba a decir? Esta actividad de hoy vamos a primerito, van a imaginarse y escribir un texto dramático. ¿Qué van a hacer un texto dramático? Primerito, ¿qué es un texto dramático? Primerito. Investiguen qué es un texto dramático. A ver, alguien que me diga rapidito qué es un texto dramático. Verá que primerito hay que partir de lo esencial. Cuando hablamos de texto dramático, ¿qué es un texto dramático? Primero. Entonces investigamos, el texto dramático es de esto, ya listo. O cómo Dice coloca, que es un texto que expone un conflicto en la vida de los personajes. ya, Tiene por objetivo presentar el conflicto al público. ya, entonces aquí primerito, como sabemos que un texto dramático hay un conflicto, entonces hay que primero vamos a ver, y como vamos a hacer un texto dramático, entonces, ¿qué conflicto vamos a presentar? No sé, una pelea entre amigos, un conflicto que se dé, que vayan a presentarse y que ese conflicto tenga una solución al final. Pero como es un texto dramático y van a hacer escenas, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber diálogos, que hablen, que pase algo, ¿verdad? Y también puede haber pequeñas introducciones, así como estaba en el texto, ¿se acuerda del rey? Decía, y caminando despacio, refunfuñando tal cosa, decía tal cosa, entonces ahí va. Puede hacer también con pequeños intros, ¿ya? Donde usted se vaya guiando. Pero este tema lo vamos a, Entonces puede ser de cualquier tema, cualquier cosa podemos hacer del texto. sí, por eso dice, aquí dice, imagina y escribe un texto dramático, o sea, usted tiene que imaginarse y escribir. Lo que sí tiene que tomar en cuenta, como es un texto dramático, que hay un conflicto que hay que presentar al público, entonces usted tiene que primerito, ¿cuál va a ser el conflicto que voy a presentar? ¿Cuál es mi tema? ¿De qué voy a tratar? Sí, este tema lo vamos a retomar el día miércoles también, pero como ahora queda como actividad lo siguiente, mirar qué es un texto dramático, tener el tema que vamos a tratar, el tema que vamos a escribir, chicos, ¿ya? Entonces, para el miércoles tienen que tener lo siguiente. ¿Lo Saber, vamos a hacer en clases? sí, lo vamos a hacer el miércoles. Si usted puede avanzar, no hay problema. Si usted puede escribir, no hay problema. Pero esto va a ser actividad en clase para el miércoles, verá. Pero para el miércoles tienen que tener lo siguiente. Esto ha sido obligatorio. El tema, ¿qué tema? Tener los nombres de los personajes que va a meter en la escena. Juan, Pedro, Ricardo, Sofía, ya, Roberta, nombres que usted quiera.
Va a tener también cuál va a ser el conflicto. Me va a decir, el conflicto que voy a presentar es tal cosa, una pelea de amigos, no sé, alguna cosa. ¿Ya? Esos 3 requisitos tiene que tener para el día miércoles. ¿Sí? Y también tiene que, ¿cuáles personajes van a empezar hablando? Ya. Si Pedro con Juan van a empezar hablando, entonces dice usted, Pedro y Juan van a hablar. Ya. Entonces, de ahí partimos el miércoles para escribir. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No, pero bueno, mira, si no está Ok. ahí, por ahí debe estar. Entonces, para el día miércoles tiene que tener lo que le pedí y ahí vamos a escribir nuestro texto. ¿Verdad que es creativo? Quiere decir que ustedes mismos lo van a escribir. Solamente yo voy a estar ahí para ayudarlos, ¿no? Para darles, ayudarles de pronto alguna sugerencia y cosas así. Pero ustedes lo van a escribir. ¿Listo? Bueno, chicos, se va a cortar la llamada. Entonces, No, profe. lo que le pedí, por favor, para el día miércoles. Lo que le pedí. Bueno, chicos, chao. Gracias por su No, profe. atención. Chao, chao.